El motor 1,6 es bastante débil para este coche, especialmente para la versión automática. A pesar de su pequeño volumen, tiene un apetito modesto, 10 a 12 litros cada 100 kilómetros. Por lo demás, es bastante fiable, pero todavía tiene ciertas deficiencias. Este motor no tiene compensadores hidráulicos, por lo que cada 80 a 120.000 km es necesario ajustar las válvulas. Si el coche funciona con gasolina, será necesario realizar ajustes con más frecuencia. Vale la pena señalar que este procedimiento requiere bastante mano de obra y requiere costos significativos por parte del propietario. Entre los problemas que ocurren con mayor frecuencia en esta unidad se encuentra la aparición de diversos sonidos extraños, timbres metálicos, golpes, chirridos, ruidos de diésel, etc. Puede haber muchas razones para esta dolencia. Las válvulas no están ajustadas, los cojinetes de biela y las trampillas del colector de admisión pueden hacer ruido, por lo que la causa exacta solo puede identificarse mediante diagnóstico. El ralentí inestable también se considera un problema bastante común. El culpable de esta dolencia suele ser la junta del colector de admisión, es necesario reemplazarla. De vez en cuando es necesario limpiar la válvula EGR y la válvula de mariposa. La dinámica de aceleración empeora. Por las carreteras rurales hay que circular con cuidado, ya que el cárter de aceite es muy delicado. A menudo, incluso un contacto mínimo del cárter con el suelo provoca una pérdida de estanqueidad de la junta y una fuga de aceite. Con un mantenimiento adecuado, el motor durará entre 300 y 350.000 km. Los motores 2,0, 2,5 y la versión turboalimentada de 2,3 litros del MPS son en realidad gemelos y se diferencian entre sí solo en el diseño de la culata y el sistema de potencia. Todos los motores tienen el problema de la fragilidad de las juntas de los árboles de levas. El termostato no dura mucho, la vida útil es de hasta 100.000 km, si funciona mal, existe el riesgo de sobrecalentar el motor y también sucede que el motor no se calienta bien. Durante el funcionamiento, es necesario controlar periódicamente el estado de los pozos de las bujías. Si aparece aceite en ellos, deberá apretar los pernos de la tapa de válvulas. Si esto no ayuda, deberá cambiar la junta. Además, de vez en cuando es necesario comprobar el colector de admisión en busca de fugas y el funcionamiento de sus compuertas. En la mayoría de los casos, con válvulas defectuosas a 3.000 revoluciones por minuto, el automóvil se niega a moverse y el check engine se enciende. A los 150.000 kilómetros, los embragues del cambio de fase pueden comenzar a golpear no solo con el motor frío, sino también con el motor caliente. El tubo de recirculación de gases de escape se encuentra justo detrás de la válvula de mariposa, lo que suele provocar que la válvula de mariposa se obstruya rápidamente y sea necesario limpiarla. Si se retrasa la limpieza, la velocidad del motor comienza a flotar o incluso congelarse. Otros puntos débiles incluyen la falta de fiabilidad del intercambiador de calor debajo de la carcasa del filtro de aceite. Conviene comprobar periódicamente si hay fugas, las juntas de la tapa de la culata, los tapones de los árboles de levas y los retenes de aceite. A pesar de pequeñas deficiencias, con un mantenimiento adecuado, este motor puede recorrer unos 500.000 kilómetros sin grandes reparaciones. Pero el motor 2,3 turbo no puede presumir de tal recurso. Como regla general, estos automóviles se explotan sin piedad, como resultado de lo cual la sincronización y la vida útil del pistón se reducen en un tercio, y cualquier error en el sistema de control provocará el fallo de la unidad. Además, la ubicación de la turbina aquí no es la mejor, por lo que su vida útil no suele superar los 100.000 kilómetros. A todo esto se le suman las dificultades con la inyección directa, los inyectores y la bomba de combustible, que tolera dolorosamente el combustible de baja calidad. Se recomienda utilizar únicamente gasolina de grado 98 y el sobrecalentamiento. En cuanto a los problemas en estos motores con camisas, válvulas y coquización prematura de los pistones, son muy raros. Al comprar un Mazda 3BL con una unidad de este tipo, debe estar preparado para costos considerables de mantenimiento y reparación. El Mazda 3BL de segunda generación estaba equipado con una transmisión manual de 5 y 6 velocidades, así como de 4 y 5, transmisión automática de velocidades. Las cajas de cambios del Mazda 3 son bastante fiables y no tienen puntos débiles evidentes, pero su vida útil dependerá en gran medida de las condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, si un conductor manual tiene ambiciones de carreras, los sincronizadores de tercera y cuarta marcha pueden fallar prematuramente. Con el tiempo,
puede ser necesario reemplazar el cilindro esclavo del embrague, hecho de plástico, a medida que aparecen fugas. En un coche con motor 1,6, después de 70.000 kilómetros, en cada mantenimiento conviene comprobar el estado del cojinete del eje intermedio, ya que aquí está bastante débil. Más cerca de los 200.000 kilómetros, la rótula de la articulación de la palanca se afloja y los cables se comban, lo que provoca problemas con el cambio de marcha. El embrague también es bastante fuerte. En promedio dura entre 100 y 120.000 km. No menos confiable ha demostrado ser una automática de 4 velocidades que, con un funcionamiento cuidadoso, puede recorrer más de 300.000 kilómetros antes de las primeras reparaciones importantes. Los puntos débiles de la caja incluyen los revestimientos de bloqueo del motor de turbina de gas y la tapa trasera. Para aquellos a quienes les gusta encenderse en los semáforos, el paquete de sobremarcha y marcha atrás se desgasta entre 150 y 200.000 km. Reemplazar los embragues en este caso no solucionará el problema, ya que la presión en las bolsas cae debido al desgaste de las juntas del tambor de marcha atrás y de la tapa trasera. Además, en los coches de carreras, los diferenciales pueden empezar a hacer ruido bastante pronto y los semiejes pueden empezar a funcionar. Cerca de los 150.000 kilómetros, en la mayoría de los ejemplares aparecen defectos de funcionamiento como golpes al cambiar de marcha. La transmisión automática de 5 velocidades fue tomada del Mazda 6 y se instaló solo en automóviles con motores de 2,0 y 2,5 litros. En general, la transmisión es confiable y no se notaron problemas graves con esta caja de cambios en el Mazda 3. Pero debido al hecho de que la caja de cambios funciona bajo cargas pesadas, requerirá las primeras reparaciones después de un kilometraje de 200 a 250.000 km. El interior del Mazda 3BL es un ejemplo clásico de la escuela japonesa de diseño y producción. Por un lado, no parece haber nada de qué quejarse y, por otro, tampoco hay nada especial que admirar. Los materiales de acabado, aunque no son caros, plástico duro, son bastante resistentes al desgaste y tienen buen aspecto. Si hablamos del montaje, entonces, a primera vista, no está mal, pero debido a que la mayoría de los elementos se sujetan mediante pestillos, con el tiempo el interior se llena de todo tipo de sonidos que emanan de las uniones de los elementos decorativos de plástico. El aislamiento acústico del habitáculo es bastante débil. Entre las desventajas del interior, cabe destacar el desgaste bastante rápido del volante, el revestimiento de la palanca de cambios y los paneles de las puertas. Hasta los 100.000 kilómetros, aquí hay pocos problemas. El mayor problema que le ocurre a un automóvil es el fallo prematuro del generador y del compresor del aire acondicionado. De lo contrario, nos molestan cosas tan pequeñas como fallos en los botones de control del equipo, que la pantalla de la radio se quede en blanco y otros fallos asociados a la instalación de sistemas antirrobo y nuevos dispositivos multimedia. Con el tiempo, la pantalla de la computadora de a bordo puede oscurecerse. La razón es que hace mucho calor cuando se enciende la calefacción interior. Reemplazar la pantalla generalmente resuelve el problema por un corto tiempo. La capa de pintura es tradicionalmente bastante suave para los automóviles modernos y resiste débilmente incluso tensiones mecánicas menores. Se cubre de rayones, astillas y se vuelve turbio. Debido a esto, muchos propietarios cubren sus autos con una armadura y realizan un pulido reparador antes de venderlos. Sin embargo, si comparamos la Matrioshka con el mismo Focus, entonces la calidad de la pintura del Mazda 3BL es ligeramente mejor. Pero la calidad del metal de los paneles de la carrocería es un poco peor. Están hechos de metal más blando y se arrugan más rápido. En cuanto a la resistencia a la corrosión de la carrocería, no debería haber ningún problema crítico, a menos, por supuesto, que el coche haya sido restaurado por artesanos después de un accidente. A pesar de la buena protección de la carrocería contra la corrosión, todavía se encuentran pequeñas bolsas de óxido. Lugares donde la pintura se ha desconchado. El capó, los umbrales y los puntos de fijación del chasis, los largueros traseros, los canales de drenaje de las puertas traseras y en el pliegue de la costura inferior de la tapa del maletero. El más problemático es el nicho entre el pilar de la carrocería y el guardabarros delantero. El hecho es que la humedad y la suciedad se acumulan constantemente en el nicho y, como está oculto, el problema es invisible. También se puede observar la rigidez insuficiente de la carrocería del hatchback. Si aparca con una rueda en el bordillo, surgen dificultades al abrir, cerrar la puerta trasera. Un problema común es la entrada de humedad en el maletero,
es necesario mirar en el compartimento de la rueda de repuesto. Vale la pena señalar que el agua no penetra allí a través de los sellos, como muchos propietarios piensan erróneamente, sino a través del orificio de entrada del mazo de cables en el ala izquierda y a través de los sellos de las luces traseras que gotan si el automóvil se estaciona con frecuencia al aire libre. Los sellos del techo pueden comenzar a tener fugas con el tiempo. El parabrisas también puede considerarse un punto débil. Es muy blando y, con la conducción frecuente por autopistas o caminos de grava, se astilla rápidamente. Cuando se utilizan cepillos desgastados, el vidrio se cubre rápidamente con una gran cantidad de rayones y se vuelve turbio. Las ópticas frontales tienen un problema similar. Están hechas de plástico de baja calidad. Las unidades de encendido de los faros de xenón no están selladas, por lo que el lavado del compartimento del motor debe realizarse con precaución. Con el tiempo, las ópticas traseras comienzan a empañarse. Las razones de esta dolencia pueden ser dos: canales de drenaje obstruidos y sellos de faros secos. Los sellos de las puertas tampoco son famosos por su confiabilidad. Un fuerte silbido del viento a gran velocidad indicará que es necesario reemplazarlos. Con la llegada de las heladas, los mecanismos eléctricos para controlar la posición del elemento reflectante del espejo pueden congelarse. En el Mazda 3BL con óptica de xenón, los lavafaros no son famosos por su eficiencia. En tiempo húmedo, el depósito de líquido del sistema, común al parabrisas y a la luneta trasera, en los hatchbacks, puede vaciarse en 2 o 3 semanas. Antes de comprar un automóvil, asegúrese de verificar el número VIN, ubicado en el pilar central derecho y debajo del capó, y las marcas en el vidrio. En primer lugar, estos coches suelen ser robados y, en segundo lugar, a menudo, debido al alto coste de las piezas originales, al restaurar un coche compran piezas baratas de China o piezas desmontadas, que no siempre cumplen con los estándares de las versiones rediseñadas, pre-restyling. Estructuralmente, la suspensión del Mazda 3BL es muy similar a la de la segunda generación. El puntal McPherson delante y el multibrazo detrás, pero sus ajustes son diferentes. Matryoshka tiene un chasis más rígido, que es más adecuado para una conducción imprudente que para una conducción cómoda en nuestras carreteras con baches. El carácter deportivo del vehículo se ve acentuado por la dirección informativa y los eficaces frenos. En cuanto a la fiabilidad del chasis, por regla general, no hay quejas sobre la vida útil de las piezas principales hasta 100.000 kilómetros. Entre las pequeñas cosas, tradicionalmente se puede destacar la corta vida útil de los puntales estabilizadores. Pueden requerir reemplazo hasta 50,000 kilómetros, instalados en ambos ejes. Los casquillos duran hasta 100.000 kilómetros o más, pero con la llegada de las heladas se vuelven muy duros y pueden crujir en superficies irregulares. Después de 80.000 kilómetros hay que estar preparado para sustituir los cojinetes de las ruedas y los amortiguadores traseros. Los amortiguadores delanteros pueden durar unos 150.000 kilómetros. Si viaja con frecuencia por carreteras con baches, no debe contar con la larga vida útil de los soportes de los amortiguadores delanteros. Los bloques silenciosos de palancas delanteras y rótulas pueden durar hasta 200.000 kilómetros con un funcionamiento cuidadoso. Las juntas homocinéticas durarán aproximadamente el mismo tiempo si cuida sus botas. Están hechas de caucho de baja calidad, que se vuelve opaco con heladas severas y puede agrietarse. El multibrazo trasero, por regla general, no causa problemas durante 100 a 150.000 km. Los elementos de suspensión de marca se suministran ensamblados con palancas. Para los amantes de las soluciones no estándar, el mercado ofrece una gran cantidad de análogos que se pueden comprar por separado. Pero en el caso de una Matryoshka, no vale la pena ahorrarla, ya que instalar incluso un análogo de alta calidad puede afectar negativamente el manejo del automóvil. Los soportes del amortiguador trasero están hechos de aluminio y, si se usan con dureza, se estropean rápidamente. El sistema de dirección del Mazda 3BL utiliza un mecanismo de piñón y cremallera con asistencia eléctrica. Un inconveniente común de esta unidad es la aparición de fugas en las líneas del sistema. Debido a esto, incluso hubo una campaña de retirada de vehículos, pero lamentablemente no todos los coches se vieron afectados. Para que la dirección con dirección asistida eléctrica funcione sin problemas, se requiere un buen cuidado de la unidad. Reemplace el líquido cada 30 a 40.000 kilómetros. De lo contrario, prepárese para reemplazar una bomba costosa. La cremallera puede golpear bastante pronto, después de 50.000 kilómetros,
pero en la mayoría de los casos esto no tiene consecuencias graves. Las fugas aparecen más cerca de los 150.000 kilómetros. La vida útil de las varillas y extremos de dirección, según las condiciones de funcionamiento, será de 70 a 150.000 kilómetros. Las desventajas del sistema de frenos, como la versión anterior del automóvil, son el ruido de las pastillas, los chirridos y el mal funcionamiento del ABS, problemas de cableado. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en